Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Pedro Fabián Benítez. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Ciencias Naturales de cuarto grado. ¿Están listos? Pues vamos a comenzar. Maestro, díganos, ¿cuál es el tema de hoy? Continuaremos con el tema de los alimentos, Juan Carlos. Queridas y queridos estudiantes que nos acompañan desde sus hogares, hoy reconocerán, analizarán y evaluarán algunos procedimientos para la conservación de los alimentos con frío o calor. Uy, bueno, pues eso se escucha muy interesante y útil. Pues vamos a comenzar, maestro. Seguro recuerdan que aprendieron sobre la cocción y la descomposición de los alimentos. Sí, comentamos que hace mucho tiempo los seres humanos descubrieron las ventajas de cocer los alimentos. Tal vez por descuido, porque pues alguien dejó la carne cerca del fuego, ¿no? No sabemos. Y después de probarla, quizás se dieron cuenta que su sabor era mejor, tenía una consistencia más suave y era más fácil de digerir la carne que no estuviera cruda. ¡Excelente! Pones mucha atención a las clases, al igual que todas las niñas y todos los niños que nos acompañan desde casa. Recordemos que al cocinar los alimentos se eliminan muchos de los microorganismos que los descomponen. Por eso, un alimento cocido se conserva en buen estado más tiempo que crudo. Sí, como la carne, que si la asamos o cocemos, puede durar más tiempo en buenas condiciones para poder comerla. Pero si la mantenemos cruda, en poco tiempo se descompone y por eso debemos saber cómo darnos cuenta si un alimento está en buen estado o no. Para, de ahí partir, puede ser desde su color, puede ser desde su olor, la textura y pues hasta el sabor. Okay. Recuerda que todos los alimentos se descomponen, unos más rápido que otros, por la acción de microorganismos que degradan sus nutrimentos mediante procesos químicos y de acuerdo con las condiciones de temperatura en las que se encuentren principalmente. Y los métodos de conservación provocan que no se descompongan los alimentos, ¿cierto? Pues déjame decirte que no. Aunque no existe un método de conservación perfecto que haga que los alimentos no se descompongan o sigan en buen estado por tiempo indefinido. Pero sí te puedo decir que hay algunos métodos que hacen más lenta la descomposición. Y así los alimentos se pueden conservar más tiempo en condiciones adecuadas para su consumo. Ay, tienes razón. Por eso todos los alimentos y productos derivados de ellos, la mayoría, tienen fecha de caducidad. Así es, Juan Carlos. Aunque la naturaleza nos regaló un producto que hasta la fecha no sabemos si tiene fecha de caducidad. Ah, creo que ya sé a cuál se refiere, profesor. La miel de abeja natural, ¿cierto? Efectivamente. Además, es un alimento sabroso y nutritivo. Entonces, puedo decir que yo tengo un método de conservación muy bueno en casa. Bueno, en realidad son varios, pero uno es el que uso mucho más. ¿Y usted sabe cuál es, maestro? Creo que sin error equivocarme es el refrigerador. También llamado nevera, heladera o frigorífico. Bueno, podemos asegurar que tienes mucha razón. El refrigerador es el principal y uno de los primeros dispositivos tecnológicos que se utilizan para la conservación de los alimentos. Los alimentos dentro del refrigerador se conservan por más tiempo que si lo dejamos sin refrigerar, porque la baja temperatura o el frío en su interior causa que disminuya la actividad de los microorganismos. Por eso cuando almacenamos alimentos dentro del refrigerador, su descomposición se retrasa porque es más lenta. Hablando de refrigerador, Juan Carlos, ¿me ayudarías a leer un dato interesante sobre los refrigeradores? Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Dice, uno de los primeros dispositivos para conservar los alimentos consistió en 2 cajas de madera, una dentro de la otra. La caja interior se le colocaba nieve y dentro de ella se depositaban los alimentos. Por esa razón, en algunos lugares a los refrigeradores se les conoce como neveras. Ah, ahora entiendo por qué es el nombre de la nevera, maestro. ¿De dónde viene? Continúo. Los primeros refrigeradores se inventaron en 1927 y funcionaban con una tubería interna por la que circulaba un gas enfriador llamado freón. En la década de los 60 del siglo pasado, los químicos Mario Molina,
por cierto mexicano, y Sherwood Rowland, estadounidense, después de un trabajo de investigación concluyeron que el freón es un compuesto que al llegar a la atmósfera destruye la capa de ozono. La capa de la atmósfera que, bueno, entre otras funciones, protege a los seres vivos de los rayos solares como los ultravioleta. Por este trabajo les otorgaron el Premio Nobel de Química en 1995. Actualmente los refrigeradores usan otros gases que impactan menos al ambiente. Como escuchamos, el gas freón que se utilizaba en los refrigeradores hace tiempo era nocivo y destruía la capa de ozono. Sin embargo, las mejoras tecnológicas actuales han detenido ese grave problema, porque los refrigeradores más recientes llevan un refrigerante para enfriar diferente al que usaban los antiguos llamado HFC 134A 1222, tetrafluoroetano. Aunque el deterioro causado por el gas freón no se ha revertido por completo porque aún se están sustituyendo refrigeradores que lo utilizaban en todo el mundo. Recuerdo que hace algunos años hubo una campaña para desechar estos aparatos antiguos. Ay, qué importantes son la ciencia y la tecnología, porque antes los refrigeradores eran un peligro y ahora pues se han investigado y desarrollado otras posibilidades para que estos aparatos causen el menor daño al medio ambiente. Lo que yo sé, maestro, es que si abrimos la puerta de un refrigerador de manera continua y prolongada, pues bueno, aumenta el consumo de energía. Si logramos reducir el tiempo y la cantidad de veces en las que abrimos la puerta, promovemos un ahorro de energía eléctrica significativo, ¿cierto? Muy bien dicho, Juan Carlos. Maestro, y bueno, ya hablamos de cómo las temperaturas bajas o el frío ayudan a conservar los alimentos, haciendo más lenta su descomposición. Pero ahora cuéntenos, ¿cómo es la conservación de los alimentos con calor? Bueno, podemos decir que el calor es otro método de conservación de los alimentos y así se puede mantener por más tiempo en buen estado, porque su principal función es la destrucción de los gérmenes o microorganismos que producen la descomposición de los alimentos. Ah, ya veo, ya entendí. O sea, las temperaturas bajas causan que los alimentos se conserven por más tiempo, pero porque disminuye la reproducción de los microorganismos. Mientras que entonces con el calor los microorganismos se destruyen y así se conservan por más tiempo los alimentos. Efectivamente, así funcionan los métodos de conservación de alimentos que usan el frío y el calor. Pero no solo es poner un alimento de fuego y ya está, como se hace con el frío o las temperaturas bajas, que solo guardas los alimentos al refrigerador y se conservan. Los procedimientos de conservación que aprovechan el calor son varios, como la deshidratación, el ahumado, el baño María, entre otros, que se relacionan con el incremento de la temperatura en los alimentos. Entonces, existen varios métodos que a través del calor ayudan a conservar los alimentos en buen estado por más tiempo. Sí, podemos decir que las diferentes maneras de conservación de los alimentos conocidas actualmente provienen de saberes populares y de los conocimientos científicos y tecnológicos que ha desarrollado la humanidad. Cada forma de conservación ha ofrecido a las personas la posibilidad de mantener los alimentos en condiciones adecuadas para almacenarlos y consumirlos tiempo después. Tal es el caso del uso del ahumado para la conservación de la carne. Ah, claro, ya. El proceso de dejar cualquier tipo de carne y pescado colgado en el ahumador, para que poco a poco vayan perdiendo humedad y se cuezan lentamente por medio del humo caliente, que se desprende directamente del carbón encendido, que también está dentro del ahumador. Cuando no existían los refrigeradores, ese método de conservación fue muy popular. Se usaba y aún se sigue usando para conservar quesos, pescados y carnes, entre otros productos. Y los podemos identificar porque cuando vamos a comprarlos, así los podemos pedir. Queso ahumado, pescado ahumado o carne ahumada. Tienes razón. También existe otro método de conservación muy utilizado y que pone a nuestra disposición productos como los jugos y la leche, sin perder sus cualidades alimenticias. ¿Sabes cuál es ese método? No, a ver, deme otra pista, maestro. Te daré una. Este método consiste en elevar la temperatura de los productos entre 60 y 140 grados Celsius o centígrados por unos 15 segundos y luego rápidamente bajar su temperatura. El cambio brusco de temperatura
reduce drásticamente la cantidad de microorganismos, de tal manera que los alimentos se conservan por mucho tiempo después de que se elaboraron. Ah, creo que ya sé cuál es ese método. Y bueno, está hablando, si no me equivoco, también lleva el nombre de la persona que lo descubrió, ¿no? ¿Verdad? Es la pasteurización, método desarrollado por Luis Pasteur. Así es. Pero si en casa no lo han descubierto, vamos a ver el siguiente video que nos lo muestra. Hola, soy Emiliana Lucrecia y adoro los libros, el conocimiento y la ciencia. Ay, pensar que hace no más de 150 años, al tomar leche o agua, corrías el riesgo de enfermar y hasta morir. De no haber sido por Luis Pasteur, no podríamos beber estos líquidos tan saludables y necesarios. Gracias, Luis, por tu descubrimiento. Hoy les hablaré de la pasteurización. Durante siglos, la humanidad moría por causas que no entendía. Hubo una época en que se pensaba que los microbios que producían enfermedades aparecían por generación espontánea. Pero a finales de 1800, un científico francés llamado Louis Pasteur demostró que el proceso de composición orgánica se debe a la acción de organismos vivos que ya se encuentran en las sustancias o llegan a ellas. Pasteur implementó un método para eliminar los microorganismos que degradan al vino, la cerveza o la leche. Consiste en colocar los líquidos en recipientes sellados y elevar su temperatura a diferentes grados según el líquido. Así nació la pasteurización, que elimina estos microorganismos patógenos. Gracias a este descubrimiento, hoy tenemos a nuestro alcance productos seguros como la leche, los jugos y un sinfín de alimentos que fueron peligrosos en otros tiempos. Ahora ya lo sabes. La próxima vez que veas escrita la palabra pasteurización, piensa en este proceso y en cuánto nos ha transformado desde su invención. Exacto. Como pudimos darnos cuenta, la pasteurización es un método muy utilizado en la actualidad. Y pensar que hace mucho tiempo las personas se enfermaban porque la comida o por la comida que se descomponía y no sabían por qué pasaba. Afortunadamente los tiempos cambian y gracias a los avances científicos y tecnológicos podemos darnos cuenta que por la acción de los microorganismos los alimentos se descomponen y ese riesgo es para nuestra salud porque pues, comer alimentos en estado de descomposición es muy malo, ¿verdad? Oiga, maestro, y bueno, ya si queremos conservar alimentos por medio del frío o calor, pero sin usar ninguna energía eléctrica o carbón o fuego o cualquier tipo de combustible, ¿eso lo podemos hacer? Por supuesto, Juan Carlos. Precisamente te traigo dos sistemas, artefactos o dispositivos tecnológicos, uno para conservar los alimentos con frío y otro para conservar los alimentos aplicando calor por un tiempo. Mira. Ah, a ver, ¿qué es eso, profesor? Déjame ver esa cajita, ¿para qué sirve? Es un desecador que aprovecha el método de conservación de alimentos por deshidratación. La deshidratación es perder agua o humedad, ¿no? Secar alimentos. O sea, ya recuerdo que así se obtienen las frutas secas como las rodajas de manzana, los duraznos y las pasas también. Exactamente. Es un método tradicional que requiere exponer los alimentos directamente a los rayos solares para que pierdan la mayor parte de su agua por evaporación. También se puede deshidratar jitomate, calabaza, pepino, entre otros alimentos clasificados como verduras. Aunque ya se venden muchos tipos de desecadores, las niñas y los niños que nos acompañan pueden diseñar y elaborar un desecador con su familia en casa, como el mío. Oiga, maestro, pues su desecador se ve práctico y sencillo de construir. Bien. Oiga, profesor, bueno, a ver, dígame. Por lo que estoy viendo y analizando así esa cajita, veo que es de cartón, sí, y parece que tiene dos aberturas.
Una está arriba y la otra la tenemos allá abajito enfrente, ¿no? Así es. Exacto. Y bueno, está cubierta con una tela de mosquitero, se ve allá adentro. Mira, vamos a verla. Efectivamente, Ajá. sí, mira. Y está cubierto también, bueno, parece que tiene ahí un plástico negro. Y como tapa, pues tiene un plástico transparente. Así es, Juan Carlos. Ujú. Los orificios los hice con unas tijeras y la tela del mosquitero la coloqué con unas... Puedes utilizar aguja, hilo o grapadora o cualquier medio que pegue. Como puedes notar, el plástico negro en el interior y el plástico transparente de la tapa, los obtuve de 2 bolsas limpias, aunque es mejor poner como tapa un vidrio para hacer más eficiente el proceso. Ah, ¿y cómo se usa, profesor? Mira, la caja se coloca inclinada como la vemos aquí, expuesta directamente a los rayos del sol. El alimento se corta en rodajas, en este caso va a ser una manzana, y se deposita dentro de la superficie negra de la caja, es decir, arriba del tul. Voy a abrir aquí, voy a colocar las rodajas que tiene encima del tul. Muy bien. Hay Ponemos que todas las que nos considerar, quepan. así es, hay que considerar que algunos alimentos como la manzana se les tiene que untar limón en la superficie para que no cambie su color. Después se tapa la caja y se deja por algunas horas, obviamente, delante del sol. Si el sol aquí se va moviendo, pues tienes que mover la caja de acuerdo al movimiento del sol. Ok, maestro. ¿Cómo piensas que se deshidratan los alimentos dentro del desecador? Pues veamos, no sé, pues los rayos del sol llegan directamente a la fruta y la desecan, ¿no? Digo, supongo que es similar a la ropa húmeda cuando la ponemos a secar al sol. Es cierto. Además, el fondo es negro y absorbe los rayos, se calienta y emite calor en el interior de la caja. Ah, ya entiendo. Y el plástico transparente permite, retiene más bien el calor emitido por el plástico negro, ¿no? En el interior de la cajita, como un invernadero, ¿no? Así es. Entonces, niñas y niños, Juan Carlos, ¿para qué sirven los orificios de arriba y los orificios de abajo de la caja? Pues será como para que circule el aire, Mm, ¿no? Bueno, sí, supongo que sí, por supuesto, para que circule el aire, ¿no? El aire fresco entra por abajo de la cajita y por arriba sale el aire caliente acumulado en el interior de la caja. Es semejante al vapor de agua cuando nos bañamos, que está caliente y sube y por esto se acumula en el techo o en las partes superiores de las paredes. Tienes razón y tus analogías son adecuadas. Niñas y niños que nos acompañan desde sus hogares, recuerden los estados físicos del agua. Piensen e infieren por qué se necesita que circule el aire fresco y el aire caliente. Oiga, profesor Pedro, mire, de hecho, casualmente están llegando mensajes de las niñas y niños de toda la República Bien. Para su respuesta, su pregunta, perdón. Mire, a ver, aquí dice Micaela desde el estado de Chiapas, nos dice que se necesita que circule el aire para que no se acumule la humedad de los alimentos en el plástico transparente. Bien. Y veamos, tenemos otro de Alfredo del estado de Sonora. Nos comenta que es para que no se condense el vapor de agua y gotee. Ambos están en lo correcto. Por eso la caja debe estar inclinada para facilitar la circulación del aire y la humedad. Los felicito. Mira, cuando se llega a pasar por varias horas, sucede como esto. La fruta, en este caso la manzana, se deshidrata y pierde lo que pierde el agua que tenía. Y lo podemos conservar ya sea en una bolsa de plástico o en una botella de vidrio. Tienen que estar bien cerradas porque con este método se evita el desarrollo de los microorganismos. Oh, qué interesante, maestro. Y bueno, díganos, el otro aparato tecnológico que nos iba a mostrar, ¿cuál es? Porque dijo que es para conservar los alimentos, pero ahora en frío. Así es, ese otro sistema o artefacto o dispositivo tecnológico consiste en mantener los alimentos a la acción de una temperatura más baja a la del ambiente.
¿Recuerdas qué pasa con los microorganismos a bajas temperaturas? Sí, maestro. Bueno, se eliminan muchos microbios y se reduce la actividad de estos, ¿no? De que se reproduzcan otros. Y esto permite mantener en ciertas condiciones los alimentos como el color, el olor, el sabor, y así por más tiempo. Muy bien. Para construir la heladera africana, se llama así porque es en África donde se ideó y se utiliza comúnmente. No se requiere electricidad o combustibles para que funcione. Solo se utilizan 2 vasijas de distinto tamaño. Mira, en este caso tenemos aquí 2. ¿Sale? Mira, la vasija o la maceta pequeña se coloca dentro de la otra que es más grande. Se rellena con arena mojada el espacio que queda entre ellas, es decir, esta. Se colocan los alimentos dentro de la vasija o la maceta pequeña. Voy a mojar la tierra alrededor de las macetas. Ajá. Y posteriormente lo que vamos a hacer es colocar encima de ella un trapo que tiene que estar húmedo. Lo voy a sumergir aquí para que esté húmedo. Se coloca obviamente el alimento que queremos conservar y con un trapo húmedo se tapa la vasija y ya está. ¿Y ya? ¿Está lista? ¿Así de fácil? Así de fácil. Su funcionamiento se basa en el enfriamiento evaporativo. Es decir, mientras el agua del trapo se evapora por las altas temperaturas del ambiente, extrae con ellas el calor almacenado dentro de la vasija o maceta interior. Esto genera que la temperatura interna descienda y mantenga fresco el recipiente interno. Órale, profesor, qué interesante. Y bueno, ¿si esto sirve en todos lados? No. Funciona muy bien en climas cálidos y secos, pero en climas húmedos no funciona tan bien, porque el agua no se evapora tanto. Sin embargo, con el sistema tecnológico, los alimentos pueden llegar a durar hasta 3 semanas antes de que se acelere su proceso de descomposición. ¿Qué te parece? Órale, profesor, pues ha sido una clase muy especial. Aprendimos varias formas de conservar los alimentos con frío o a temperaturas bajas que disminuyen la actividad y la reproducción de los microorganismos. Y así podemos tener en muy buen estado los alimentos por más tiempo. Y no olvidemos el conservar los alimentos por medio del calor con el método de ahumado y el del deshidratado que se utilizan desde hace mucho tiempo y permiten conservar desecados y en buen estado los alimentos. O la famosa pasteurización, la cual, lleva a calentar los líquidos como la leche a gran temperatura para después enfriarlos rápidamente y así se conserva por mucho más tiempo. La pasteurización, que tenemos gracias a Louis Pasteur, es un método de conservación de alimentos muy utilizado en los productos enlatados, los que podemos encontrar en cualquier tienda. Con todo esto, nos estamos dando cuenta que la humanidad desde hace mucho tiempo ha buscado conservar por más tiempo y en buen estado los alimentos y poco a poco se ha logrado todo para llevar a casa y a nuestra mesa alimentos en buen estado de todo tipo y de todas partes del mundo. Maestro Pedro, qué tema tan interesante y tan importante. Aprendimos hoy, vamos a tener en cuenta siempre todos los métodos que existan para la conservación de los alimentos y solo voy a abrir el refrigerador cuando sea necesario y así voy a ahorrar energía, se lo prometo, profesor. Bien. Y con estos datos nos despedimos de la clase de Ciencias Naturales. Maestro Pedro, muchísimas gracias. Me dio mucho gusto que compartiera sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Hoy aprendimos mucho sobre la conservación de los alimentos. Espero que en casa hayan comprendido todo. Agradezco mucho la atención a todos los niños y las niñas que nos ven en sus hogares. Nos vemos en la próxima sesión de Ciencias Naturales y recuerden que para seguir aprendiendo en casa, seguimos en contacto. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la conservación de los alimentos de Ciencias Naturales de 4º grado.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, artes. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Entonces, elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Elevamos la cadera, Yair. Muy bien. Otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos, elevamos cadera, una vez más, otro más, bajamos, subimos, bajamos, respirando, respiramos, bajamos, pies juntos, elevación de cadera, bajamos, una vez más, alto. Ahora, el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. 10 segundos, respiramos, relajado. Mantenemos extendidos los brazos, ahí sostenido. 10 segundos, respira, respira, tus brazos extendidos, relajado, sigue respirando. Bajamos, descansamos, seguimos respirando, nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira, nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Ok, vamos a trabajar hombro, vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir a la altura de los hombros, manteniendo la toalla extendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla y bajar en una extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros, bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla, no se debe de doblar. Venga, la posición, mantén la posición. Una vez más. Bajamos a la altura de los hombros nada más, bajamos y extendemos, bajamos más, bajamos un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar.